Los esclavos de todos los tiempos, el cuento que todo niño debe saber. Capítulo 5. En la política. Desde el inicio de la esclavitud, siempre nos han vendido la necesidad de tener a alguien que nos diga qué hacer, hacia dónde ir, qué pensar y qué opinar, empezando por un Dios, según las religiones, diciéndoles qué hacer y para dónde ir. Con los primeros asentamientos llegaron los líderes, que inicialmente eran los padres o el miembro más viejo de la familia o tribu. Pero esto no fue sino hasta que varias familias se empezaron a unir en un mismo territorio, formando con ello comunidades. Estas comunidades necesitaban líderes, los mejores, con más experiencia y sabiduría, que guiara y llevase a dicha comunidad a un perfecto equilibrio con los demás miembros de la comunidad y su entorno. Pero no todo podía ser perfecto, a medida que las comunidades crecían y por medio de las dinastías de los primeros en formar parte de estas comunidades, por miedo a perder sus costumbres y su armonía, decretaban que el poder de dicho líder debería ser heredado a su primogénito varón cuando llegase el momento de su muerte. La tarea entonces del líder era educar y transmitirle todo ese conocimiento a ese primogénito para que así pudiese hacerlo mejor en beneficio de su comunidad. Luego se dieron cuenta los habitantes de la comunidad, que ese primogénito no siempre aprendía bien las enseñanzas de su padre. De pronto sus valores no eran los mismos de aquel líder anterior, o el nuevo líder realizaba su labor de la manera negativa. En vez de verse progreso, se veía retroceso. No contentos, los miembros de las comunidades se aglomeraban para pedir cambios. En muchas de ellas se llegaban a acuerdos y se cambiaban a dichos líderes en orientación del progreso de la comunidad. Pero ¿qué pasaba cuando el líder no quería delegar o ceder dicha responsabilidad? Allí venían los enfrentamientos y el ganador quedaba con el puesto. La sed de poder no se saciaba con solo tener el liderazgo de la comunidad. Todo habitante extranjero que invadiese sus tierras era obligado a servir a la comunidad. Las rivalidades entre comunidades vecinas conllevaban a guerras. Y quien quedase victorioso gobernaría sobre las mismas. Es ahí donde volvemos en la historia, repitiendo una y otra vez ese círculo vicioso que no culmina, en donde siempre quiere ser alguno más poderoso que el otro. Capaces hasta de asesinar si era necesario, para dominar a la comunidad bajo sus órdenes. Pero el problema no era que esto se pensase, el problema es que los amigos y familiares más antiguos de dicha comunidad le apoyaban, influenciando a la mayoría de habitantes a su favor. La pregunta que me surge es si el planeta era tan pequeño o si los recursos de la época eran tan escasos para sentirse en la obligación de perdurar en ese lugar donde dominaba la esclavitud y la sed de poder. Me imagino que no, pues los humanos buscaban la forma de escapar y muchos lo lograron al inicio. Fue por ello que crearon un grupo de la misma comunidad que los vigilara y los obligara a quedarse, guardias, policía, ejército, leyes, jueces, etc., y de esta forma tener control sobre esa población. Pero ¿qué pasaba cuando los guardias se ponían en contra del líder? Fácil. Creaban un grupo de vigilantes para los vigilantes, que protegieran los intereses del líder, y así sucesivamente fueron agregando pilares de la pirámide del látigo, para proteger al líder y que éste mandase siempre sobre los demás, domesticando a los humanos para su beneficio propio. Si lo analizamos superficialmente, ese modelo ya es conocido, o te suena muy diferente al gobierno actual o de cualquier nación de cualquier país. Como ya lo veíamos en capítulos anteriores, la esclavitud desde el inicio de los tiempos se ha venido modificando, perfeccionando, creando consigo planes maestros para gobernar sobre los demás, pues con cada falla, con cada error, perfeccionaban su método hasta el punto en el que el látigo se convirtió en leyes, para ya no tener la necesidad golpear los humanos constantemente, pues los golpes se lo llevan solo aquellos que quieren salirse de los estándares del sistema. La idea principal es dormir su intelecto, su afán de preguntarse cosas de la vida, mantenernos dormidos siempre, que por la obediencia funcionemos, sin tener que maltratarnos, pues cuando los humanos no son maltratados funcionan mejor. Inclusive agradecen el miserable pan que se les arroja, en cambio cuando se les golpea son como animales, en el menor descuido escapan o se rebelan. ¿Sabías que la palabra gobierno en inglés es government y esta se deriva de dos palabras govern, que significa gobernar, y mente latín, que significa mente, es decir, que gobierna la mente? Entre tanto ir y venir de guerras, dinastías, imperios, líderes y gobiernos, el humano olvidó que el origen del problema era que habíamos sido esclavizados, domesticados, pues cada año nos inundaban con terror, guerras, conflictos internos,
crisis económicas, enfermedades, apocalipsis, asteroides chocando contra la Tierra, etc., y muchos que sabían que éramos esclavos no alcanzaban siquiera a entregarles esta información a sus hijos, pues eran separados de ellos, para que no confabularan en contra del poder. Y todo aquel que se rebelara era asesinado públicamente para acallar a las masas y sus asesinatos quedaban impunes o siendo un misterio. ¿Ahora ya comprendes por qué nadie te lo dijo? ¿Ahora ya sabes por qué matan a los líderes sociales y aquellos que opinaron diferente como el llamado Jesús? Con la adaptación de la religión en estas prácticas esclavistas, se dieron cuenta que el humano era más dócil a aguantarse y a cooperar con dicha esclavitud en espera de un Salvador que luche y borre la maldad del planeta. Así que crearon la educación para enseñarnos qué pensar, cómo trabajar y sin ser todo esto suficiente se unieron con otros grupos de interés para atacar todos los puntos y así gobernar todo el planeta, pues Europa para 1770 ya les quedaba muy pequeño, como para pelearse siempre por los mismos trozos. Y es allí donde concluyen el plan maestro. En Francia entre 1773 y 1785 se encuentran los tres grupos y deciden hacer una división estratégica de poderes, que promueva las guerras y les entregue más fácilmente el control de cada nación. Es allí donde les entregan parte del plan a los jesuitas para que se esparzan y controlen con la religión y la educación. A los masones se les entregó la influencia económica y política y los Illuminati manejarían la fama y la riqueza. Estos grupos controlarían las fichas y se dividirían en varias opciones, para así mover las fichas a su antojo, promoviendo siempre dos o más bandos del mismo plan, haciéndole creer al esclavo que tiene la opción de elegir. ¿Cómo? Sí, estos no solo montarían varias opciones en cada una de sus ramas educativas, religiosas, políticas, sociales, económicas, culturales, fama, etc., sino que adicional se verían enfrentados públicamente los jesuitas contra los masones y así con los Illuminati para que los esclavos no sospecharan que todas estas órdenes estaban conectadas y hacían parte de un solo tablero de juego donde unos pocos controlaban al mundo entero. Estos influenciados por su experiencia del antiguo Imperio Romano, cuando en esas fechas Julio César dijo divide y reinarás. Así que estos grupos aprendieron bien y los cuales hasta la fecha, han realizado muy bien su trabajo influenciando y patrocinando siempre ambas caras de la guerra, de la política, de la economía, de lo social, de lo cultural, de la religión, de la educación, etc. Ahora tómate unos minutos para aclarar tu mente, pues te voy a contar de algunos personajes que influyeron de forma importante lo que describimos anteriormente, John Locke y Adam Smith ingleses, padres del capitalismo, miembros de la Royal Society. Mason, en los años 1750, marqués de Lafayette francés que peleó en la Revolución estadounidense, el cual desde 1775 catalogado masón. Napoleón Bonaparte francés apoyó la Revolución francesa y fue coronado rey, masón desde 1785. George Washington como primer presidente de Estados Unidos en 1789, el cual era maestre Mason desde sus 21 años. Peter von Baron Letonia, último duque de Curlandia, cedió su gobierno al ducado y su territorio a el Imperio ruso en 1795, miembro de la Royal Society. Mason, Humbrechts Popham inglés almirante y miembro de la Royal Society. Mason, desde 1804, apoyó la Guerra de Independencia norteamericana y las guerras revolucionarias francesas. Karl Marx alemán, padre del comunismo y miembro de la Logia masónica desde 1812, Bernardo O'Higgins chileno masón desde 1812. Padre de la patria de Chile, participó en la independencia de Chile y fue director supremo en 1817, Simón Bolívar venezolano en 1813 con título de Libertador de la Gran Colombia, era masón regular. Arthur Wellesley irlandés conocido como el primer duque de Wellington, fue un militar que peleó en las guerras napoleónicas y fue comandante británico en Independencia Española de 1814, considerado parte de la logia masónica. ¿Casualidades del destino? No lo creo. Analiza, respira, investiga y si es necesario vuelve a leer. Pero que ganaban con las revoluciones y con separar al pueblo, como ya te lo habíamos comentado antes, es más fácil dominar un pueblo dividido, pues estarán entretenidos peleando entre sí, y la cortina de humo esconderá sus verdaderos intereses. Por ejemplo, las independencias en toda América eran para desestabilizar a España,
Inglaterra y Portugal para beneficio del imperio francés. Y así sobresalir entre los liberados y que todos jueguen a su favor con la creación de la Sociedad de las Naciones SDN, que luego de la Segunda Guerra se formaría como la Organización de las Naciones Unidas ONU y así gobernar en todo el planeta. Idea siempre ha consistido en identificar las caras del conflicto causado por ellos mismos, religión vs. no religiosos, colonia vs colonizados, izquierda vs derecha, liberales vs conservadores, republicanos vs demócratas, morenos vs blancos y estos vs amarillos y estos vs indígenas, chiquito vs grande, gordo vs flaco, feminismo vs machismo, vs hombres y mujeres, etc. Pues las masas divididas jamás se agruparan para luchar contra ellos el poder. Porque todo le salió a pedir de boca, es decir, con cada revolución, con cada cambio de ideología política y corriente económica, los principales influenciadores de los nuevos gobiernos y patrocinadores también de la oposición al final, ganaban poder de influencia sobre los vencedores, en temas como la iglesia, la educación y a esto le sumamos, un modelo de gobierno y económico influenciado por los masones, pues eran ellos quienes habían ayudado a liberarse de su opresor. ¿Te das cuenta? Solo cambiaba la cara del esclavista. Pues parte de su argumento siempre fue mostrar dos bandos encontrados entre sí, pero al final todo estaba planeado para tomar control de los mismos, pues no importa qué partido gane, al final gane el que gane no importa, porque ambos son los mismos. Recuerda que lo que hoy vivimos es una copia del antiguo imperio romano y de ellos la idea divide y vencerás. Obviamente un gobierno no es posible sin reglas de juego y que los gobernados, esclavos, estuviesen obligados a seguir estas reglas, siempre fue de vital importancia el establecer leyes, decretos, constituciones, resoluciones, etc. pues se orientaban sus visiones de gobierno a todos los gobernados y si todo salía bien y el ejercicio prosperaba de una forma fantástica. La etimología de la palabra ley viene del latín que significa regla, y este viene a su vez del latín que significa instrumento para gobernar. Por otra parte, la etimología de la palabra presidente proviene del latín y significa el que está sentado enfrente, es decir, una fachada, una simple cara cuando los verdaderos gobiernan desde las sombras. Asimismo, la etimología de la palabra democracia proviene del griego que significa el gobierno del pueblo, pero dime cuando el pueblo votó por sus leyes, por sus decretos, por el uso de sus impuestos, por los proyectos de ley y demás. Acá claramente no existe ninguna democracia en ninguna nación. Claro está que desde que les pusieron pago de sal a los esclavos y luego fueron cambiados por monedas, con esto vino la avaricia, pues nos vendieron la falsa idea de quien más sal o dinero tiene es menos esclavo. Una gran mentira, desde allí la moral y la ética del ser humano tuvo precio en dinero. Lo bueno para ellos, es que entre menor es la demanda de dicha ética y mayor es la oferta de quienes están dispuestos a venderla, los precios tienden a bajar. Y hoy día la moral y la ética son tan baratas que las personas las regalan por el más mínimo valor. He presenciado casos en que lo venden por la idea de no perder su trabajo, aun cuando nunca fueron amenazados con despedirlos si no lo hacían, es decir, lo hicieron sin recibir ningún beneficio. ¿Acaso no nos enseñó Jesús el iluminado revolucionario? Y cito a Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí. Detengámonos un momento, si Jesús es el camino. Eso quiere decir que debemos vivir como Él lo hizo. Analicemos quién fue Jesús en vida. Fue avaro, vendió a sus amigos, daño al prójimo, era rico, trabajó hasta la muerte, odio a sus enemigos, se quedó callado ante las injusticias, vengo las ofensas, oculto la verdad. No enseño a despertar, no te contó de la eternidad del alma, cobraba por lo que hacía, etc. Bueno, y si adicional sus palabras fueron verdad, y cito Juan 18, 31, 32, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora conociendo esto entiendes a qué se refería cuando decía que nadie llega al Padre si no es por él, a entender sus palabras y a vivir de la forma en que él vivió. Mas no volverlo un mártir y rezarle a su cadáver poniéndolo como un dios olvidándose del Creador.
pasando el anterior corte comerciales, enfocado a alejarnos del materialismo y teniendo todo esto como precedente, esta élite de planeadores, pintaron las fachadas de líderes, elegidos de entre el pueblo, que fuesen de moral dudosa, barata, y con historial familiar también de dudosa moral, a quienes controlar fácilmente, para así posicionarlos como marionetas que sirviesen como intermediario de sus planes, aprovechándose de la ignorancia del pueblo, la cual ha sido causada por la misma educación que ellos le brindan a los esclavos, engañando así el poder analítico del pueblo, pues la democracia solo la usan para dar a elegir al presidente y los representantes del Congreso, donde todos son los mismos con diferente logo y patrocinados por los mismos. Como ellos mismos colocan los candidatos, no les importa quién gane o de dónde crees que salen los fondos para sus campañas, sus nexos y sus alianzas. Si pierdes la campaña, pierdes la inversión, pero ¿qué pasa con las reglas de juego? ¿Quién las elige? ¿Quién las construye? Las construye la élite gracias a aquellas marionetas que han sido escogidas por ellos mismos de dudosa moral, barata, y que el pueblo creyó escoger. Estos son controlados por sus compradores y responden solo ante ellos. Así que no te equivoques pensando que fueron elegidos por el pueblo y que trabajaran para el beneficio del pueblo. Esto jamás fue así y mientras exista la élite jamás lo será. La etimología de la palabra Congreso proviene del latín que significa juntos en el peldaño. Claro estaría si lo ponemos el peldaño en la pirámide del látigo. Por ello es importante no olvidar que las reglas son para el pueblo, esclavos, y estas no aplican sobre los gobernantes, a no ser que terminen sus labores ante el gobierno, pues no es raro que siempre se refieren como un ente diferente de los ciudadanos de un país y citó como ejemplo, Presidencia de la República de Colombia en su página web. El gobierno nacional trabaja diariamente para mejorar las condiciones de todos los colombianos. Y como no es extraño, la verdad siempre pasa por nuestras caras sin que nos demos cuenta. Ahora no es raro que tengamos presidentes en la actualidad como Bill Clinton fue miembro de la Orden de Demolay, masónica, Barack Obama miembro de la Sociedad Filosófica Estadounidense, la cual fue fundada por Benjamin Franklin, considerado masón desde 1731, pues en Estados Unidos tenemos unas de las listas más largas de presidentes masones. Vladimir Putin, pese a que este no se ha declarado públicamente freemason, varios investigadores lo han encontrado en muchas reuniones de la logia masónica. Pues no es mentira que la Gran Logia Rusa está constituida legalmente desde 1995. En resumen, capitalismo, comunismo y anarquismo son caras de una misma moneda. Ahora, ¿sabías que la Logia Beneficencia en Colombia fue creada por Simón Bolívar, masón? Está legalmente desde 1824, luego pasó a ser la Gran Logia de Colombia en 1922 y dentro de ellos en los últimos tiempos se le atribuye los integrantes, César Gaviria, quien tenía buenas relaciones con los maestros de la logia, con la casualidad de que su padre Byron Gaviria fue masón, Horacio Serpa declarado masón, Juan Manuel Santos influido en acuerdos de paz por la logia masónica y el ex vicepresidente Francisco Santos, entre otros muchos. Ahora sin contar como presidente, pero sí como su jefe supremo en Colombia vemos a el masón de más alto rango Luis Carlos Sarmiento Angulo, dueño del monopolio bancario, dueño de todos los periódicos, revistas y canales de televisión, entre otras más. Él es quien ha puesto y quitado a los presidentes desde hace más de 50 años en Colombia, él es que pone las reglas, leyes, decretos, siempre a favor de sus intereses. ¿Casualidades del destino otra vez? No lo creo. Nuevamente vemos cómo los bandos políticos y económicos son dirigidos desde adentro por logias y órdenes. Ahora parte del manejar las políticas internas de cada país, también determina quién puede ingresar a él y quién no, cómo relacionarse con los demás países. Pues desde que existe la política tu libertad es una mentira cruel. Te lo explicaré fácilmente. Luego de finalizar la Segunda Guerra Mundial y conformada legalmente la Organización de Naciones Unidas, ONU, este grupo de países bajo las órdenes masónicas, determinan cuáles son los derechos inalienables, no se pueden quitar o violar, dentro de la Declaración Universal de Derechos Humanos, firmados por la ONU en 1948. Pero ojo, la esclavitud nunca se abolió, solo nos dieron ciertas libertades como humanos. Te pondré un solo ejemplo para que veas por qué estas libertades son una mentira cruel, de ti depende revisar los demás. Derecho humano número 13 es la libertad de movimiento, en donde toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su
Residencia en el territorio de cada estado. Incluso toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. Cuéntame, ¿has ejercido uso de tu derecho y por qué no lo has hecho? Cuando naces te dan la opción de elegir el país o te lo ponen en el acta de nacimiento, que te limita. ¿Qué pasa si hay toque de queda? Si esto pasa con solo uno de tus supuestos derechos, ¿qué pasa con los demás? ¿Se comportarán de la misma forma? La etimología de la palabra persona proviene del latín que significa máscara o personaje teatral. La etimología de la palabra máscara proviene del catalán y del italiano que significa bruja. En resumidas cuentas estamos hablando de que una persona es un personaje ficticio proveniente de la brujería. Ahora entiendes por qué los libros de las leyes son negros, porque te hacen invocaciones a los juzgados y cuando se da el veredicto tienes que asumir tu papel, el papel del personaje que según ellos escogiste para representar, pero te obligaron y encaminaron durante toda tu existencia a seguir el papel que ellos querían que fueras, cómo actuar, qué comer, qué pensar, qué decir, a quién señalar, qué es diversión y qué no, etc. Ya lo sé, es mucha información, tómate un respiro. Analiza, investiga y llega a tus propias conclusiones, pues esto no ha acabado. Todos los derechos reservados copyright.